La noticia es económica y para eso los que saben. Nos atiende el profesor de Economía de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta. Profesor, buenos días. Muy buenos días, Julio. También nos atiende el profesor de Macroeconomía de la Universidad de Antioquia, Universidad Pública. Profesor Mauricio López, buenos días. Buenos días, Julio. Pues yo comienzo preguntándoles la respuesta inmediata del presidente. Él dijo, la economía necesita dos caminos inmediatos. Uno, bajar la tasa de interés, lo cual no es nuevo, decisión que debe tomar el Banco de la República. Y dos, aumentar la ejecución de la inversión pública. Ahí hay un gran interrogante. Es el propio presidente el que ha reconocido que sus ministros no ejecutan. Pero vamos con la primera. Profesor Zuleta, bajar la tasa de interés por parte del Banco de la República sería un primer salvavidas para esta situación. Sí puede ayudar, pero digamos que hay un rezago desde que el Banco de la República baja la tasa de interés hasta que vemos que el gasto se recupera, pasa algún tiempo. Eso es lo primero. Y lo segundo, el Banco de la República no bajará la tasa de interés hasta no ver que se quiebra definitivamente la inflación. Entonces, básicamente, creo que puede ayudar, pero no nos va a sacar del problema. Le hago la misma pregunta al profesor Zuleta. ¿Usted qué opina al respecto de esta propuesta del presidente? Al profesor Mauricio López. Eso, sí. Perdón, profesor Mauricio. Adelante. Sí, no. Al igual que el profesor Zuleta, nosotros consideramos que es una medida importante que se puede tomar ya, pero no es el único elemento factor que ha de contribuir en la recuperación de la economía colombiana. Desde hace ya varios meses hemos venido señalando que ya es posible comenzar a paulatinamente ir reduciendo la tasa de interés, pero repito, no es el único factor que contribuye hoy a la recuperación o al crecimiento de la economía. Profesor Zuleta, la otra propuesta que hace el presidente de la República, Gustavo Petro, y la que se califica como de drástica, es eliminar la regla fiscal. ¿Esto qué impactos tendría en el país? Eso sería un error monumental, porque parte de lo que está sucediendo es que hay una crisis de confianza que lleva a caída en inversión y a caída en consumo durable. Entonces, fundamentalmente, si la señal es vamos a romper la regla fiscal, probablemente va a haber una lectura del mercado en el sentido de que la deuda es menos sostenible y probablemente vamos a ver tasas de interés más altas, en particular para la deuda pública. Entonces creo que eso sería una pésima señal. En segundo lugar, el gobierno no necesita relajar la regla fiscal. Lo que necesita es acelerar la ejecución. Estamos entrando a diciembre ya y la ejecución va por debajo del 80%. Entonces, con más ejecución de gasto público, en particular en obras públicas, por ejemplo en subsidios a la construcción, que van súper rezagados, podríamos acelerar el crecimiento económico. Entonces, repito, creo que desde un punto de vista de capacidad de gasto es innecesario y desde un punto de vista de generación de confianza sería nefasto. Profesor López, la misma pregunta para usted. ¿Qué impactos tendría eliminar la regla fiscal en el país? No, los impactos serían negativos, claramente. Hoy nosotros tenemos una situación en la cual la regla contribuye sustancialmente al crecimiento, a la estabilidad macroeconómica. Hay un debate teórico, económico, en términos de qué es mejor, si tener reglas o permitir una discrecionalidad en materia fiscal para los gobiernos. Y la decisión, digamos, más acertada ha sido el camino de las reglas. Nosotros, como bien decía el profesor Zuleta, hoy podría ser más efectivo para el país una mayor ejecución de los recursos públicos, pero orientada hacia el crecimiento de la economía. Y medidas que contribuyan al fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica con un ambiente contracíclico, es decir, medidas que contribuyan a el crecimiento de la economía por parte del Estado, por parte del gobierno, pero con un
ánimo, con un carácter orientado hacia el crecimiento de la economía en un ambiente, en un momento en el que la economía está cayendo. El gobierno puede o tiene la facultad para hacer eso, fortalecer los programas de ayuda para el desempleo, fortalecer el crecimiento económico a través del gasto muy orientado en ciertos sectores particulares que contribuyen a reactivar otras ramas de actividad como lo es la construcción. Entonces se pueden hacer cosas, pero lo peor que podemos hacer hoy es eliminar la regla fiscal. Profesor Zuleta, quiero que nos vayamos a la razón o a las razones de esta contracción. Ya hemos hablado del tema de las tasas de interés, pero ¿a qué otros elementos o razones atribuye a usted el comportamiento de la economía y esta contracción? Bueno, parte de la contracción se explica porque la economía se está ajustando. Digamos que el rebote pospandemia, los altísimos crecimientos que tuvimos pospandemia, pues hicieron que la economía estuviera recalentada y se necesitaba un ajuste. El ajuste, lo malo del ajuste es que se ha dado fundamentalmente vía inversión y consumo durable. Y pues la inversión es a todas luces uno de los motores del crecimiento. Probablemente el ajuste se ha dado vía inversión, fundamentalmente por razones de confianza, tal vez porque la tasa de interés está alta, etcétera. El otro fenómeno es que pues hay sectores que son altamente dependientes de la acción del gobierno. Construcción, por ejemplo, es muy sensible a lo que haga el gobierno, y el gobierno ha sido lento en implementar programas, o continuar programas o implementar nuevos programas de estímulo. Pero creo que lo fundamental es que estamos ajustándonos después de un crecimiento muy, muy alto de un par de años. Profesor López, la inversión está jugando un papel definitivo en este proceso porque las cosas no pasan porque sí en economía. Lo que se cayó fue la inversión y el gobierno lo que apunta es a reemplazar la inversión privada pues con inversión pública, que ya dijimos que estaba un poco atrasada la inversión de parte del Estado, pero lo que se cayó fue la inversión privada. Sí, ciertamente. Yo creo que también la economía está siendo golpeada por otros factores. El contexto internacional no es favorable y hemos recibido un golpe fuerte de inversión privada. La salida de capitales y la llegada de los nuevos se ha detenido, con lo cual es necesario retomar la confianza en la economía nacional. Y de otro lado, como lo decías, también se vale que sea el gobierno el que impulse el crecimiento a través de la inversión pública. Eso se hace en los periodos de bajo crecimiento, es lo que llamamos políticas de carácter contracíclico, darle cierta responsabilidad al gobierno para la reactivación. Eso no está mal, pero no puede ser exclusivamente ese el factor dinamizador de la economía. Hoy necesitamos recuperar esa confianza, esa inversión de los privados, tanto nacionales como internacionales como externos, para tratar de reactivar unos sectores que son claves en la economía nacional. Profesor Zuleta, pero cuando uno hace estos análisis, termina hablando del gobierno, el gobierno. ¿Hasta dónde también hay aquí una parte que le corresponde al sector privado, al sector empresarial, que pareciera también querer ponerle el freno de mano al gobierno, reduciendo inversión, bajando entonces un poquito la capacidad productiva del país? ¿Eso se tiene en cuenta o por qué razón todo es el gobierno? No, fundamentalmente, usted tiene toda la razón en que el crecimiento económico depende más del sector privado que del gobierno. El gobierno puede establecer condiciones adecuadas para que se hagan los negocios, etcétera, pero al final las decisiones de inversión y de consumo son del sector privado. El problema fundamental es básicamente si el gobierno está trabajando o no por un entorno adecuado para que la gente tome estas decisiones.
igual, la inversión suele ser uno de los componentes más volátiles de la demanda, pues porque es relativamente fácil aplazar decisiones de inversión cuando hay dudas, cuando hay alguna incertidumbre. Entonces, en efecto, hay responsabilidad del sector privado. La pregunta es qué podemos hacer, qué puede suceder para que se fortalezca la confianza, haya como optimismo hacia el futuro y se reactiva la inversión. Y por eso es que terminamos hablando del gobierno. Profesor López, yo quiero preguntarle por la responsabilidad del gobierno y de sus mensajes, el tema de la exploración y explotación de hidrocarburos, las reformas sociales. ¿Usted cree que esos mensajes han tenido un impacto en el crecimiento económico? Yo creo que sí. Yo creo que el gobierno también, aparte de las acciones concretas, hay una serie de señales o de mensajes que pueden afectar tanto la confianza de los mercados como las decisiones pues que toman los inversionistas. Crea un ambiente, una incertidumbre mayor. Y en ese sentido ha habido muchos mensajes que han sido errados, que han sido equivocados o que han sido mal interpretados. La consecuencia entonces es clara, la inversión se ha venido frenando también porque las tasas de interés son altas, porque estamos en espera, muchos inversionistas están en espera de la reactivación de ciertos sectores, y si a eso le sumamos entonces unos mensajes confusos, equívocos en ocasiones, eso pues genera un ambiente de mayor incertidumbre que tiende por resultado pues el freno de la inversión privada. Profesor Zuleta, ¿vamos camino a la recesión? Me parece que sí. Por lo menos una recesión técnica, es decir, dos trimestres de caída en el PIB tendremos. Eso es lo que yo creo. Misma pregunta para el profesor López. Sí, vamos camino a una recesión. Esperamos no sea tan fuerte como la que vivimos en pandemia, pero claramente vamos en camino hacia una recesión económica. Pues gravísimo lo que acabamos de escuchar. Para los profesores Zuleta y López, muchas gracias por atendernos. Han sido ustedes muy amables. Una feliz mañana para ambos. Alberto, si vamos para la recesión, ¿qué va a pasar con el dólar? Se trepa, yo creo. Sigue pareciéndome muy bajito el dólar en Colombia. Pues ayer en su casa de cambio estaba a 3.890, Alberto. Sí, muy barato. Porque una recesión con todos sus horrores tiende a que la gente se asegure. Y la manera de asegurarse puede ser adquiriendo dólar.